En los relatos profundos de la Biblia, Dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta. donde nombres como David, Salomón y Moisés resplandecen con una intensidad arrolladora, hay una mujer cuya presencia parece diluirse entre las sombras del tiempo, casi desvaneciéndose en el olvido. Su nombre es Abisag. Pero, ¿quién fue realmente esta figura enigmática? ¿Qué papel desempeñó en las complejas intrigas que marcaron la historia del reino de Israel? Hoy, nos embarcaremos en un recorrido por su vida, desentrañando los misterios que la rodean y revelando el impacto silencioso pero trascendental que tuvo en su época. A lo largo de este análisis, descubrirás conexiones sorprendentes con otros personajes clave de las Escrituras, y aprenderás lecciones que son tan relevantes hoy como lo fueron en tiempos bíblicos. Antes de continuar, te invito a darle like y suscribirte al canal, para que no te pierdas los próximos videos que tenemos preparados para ti. Abisag es una figura fascinante que, a pesar de su importancia, ha quedado muchas veces oculta en los pliegues de la historia bíblica. Su nombre, mencionado principalmente en el Antiguo Testamento, evoca un aura de misterio que la convierte en un personaje casi olvidado por muchos. Era una joven sunamita, nacida en la ciudad de Sunem, una pequeña localidad situada en la región montañosa de Issacar, al norte de Israel. Aunque su origen no es descrito con demasiados detalles, su presencia en los textos sagrados es significativa. Abisag se destacó en la corte del rey David, un monarca cuya vida estuvo marcada por la guerra, la política y los dilemas personales. Su historia se entrelaza principalmente con los capítulos 1 y 2 del primer libro de Reyes, así como en el capítulo 16 de 2 Samuel. Abisag no era solo conocida por su extraordinaria belleza, sino también por su gran sabiduría. Estas cualidades no solo la hicieron notable dentro de la corte real, sino que la posicionaron como una figura clave en los eventos ocurridos durante el final del reinado de David. En un contexto donde la política, la traición y los conflictos familiares se entrelazaban, Abisag jugó un papel crucial, aunque en la mayoría de las ocasiones de manera sutil. Para comprender la magnitud de su influencia, es fundamental situarla dentro del turbulento contexto histórico que vivió. El reinado de David no fue solo un periodo de gloria y expansión, sino también de profundas pruebas personales y nacionales. Abisag fue testigo de eventos que marcaron el destino de una nación, y su papel, aunque quizás secundario en las narrativas más conocidas, se muestra crucial para entender el legado de David. David, el hombre que gobernó Israel entre los años 1010 a.C. y 970 a.C., se erige como uno de los personajes más complejos y fascinantes de la historia bíblica. Su reinado es considerado un punto de inflexión en la evolución del pueblo de Israel, un periodo que estuvo marcado por eventos trascendentales que dejaron una huella profunda en la narrativa sagrada. Sin embargo, para comprender plenamente su legado, debemos mirar más allá de la figura mítica que la tradición ha forjado y adentrarnos en los momentos clave de su vida que construyeron su destino. Antes de convertirse en rey, David era simplemente un joven pastor, alguien cuya vida estaba marcada por la sencillez y la humildad. Se decía que tocaba la lira con una destreza única, sus melodías eran un refugio tanto para él como para los demás. En su juventud, él ya había aprendido a confiar en Dios, y a través de su música, su alma encontraba una manera de conectarse con lo divino. Pero, su fama no surgió de su habilidad musical, sino de un evento que cambió la historia de Israel para siempre. Enfrentó a Goliat, un gigante filisteo que aterrorizaba a todo el ejército israelita, con nada más que una piedra lanzada desde su honda, una antigua arma que usaba para lanzar piedras o fragmentos de metal. Este acto de valentía no solo lo convirtió en un héroe, sino que también lo colocó en el centro de la narrativa israelita como un hombre elegido por Dios para algo mucho más grande. Aunque la historia de David está marcada por su victoria sobre Goliat, lo que realmente define su legado son las decisiones que tomó después de ese acto heroico. David pasó de ser un joven pastor a un líder militar respetado, un estratega con una visión clara para unificar las tribus de Israel, que en ese momento estaban fragmentadas. La unificación de las tribus del norte y del sur no fue un proceso sencillo, pues Israel atravesaba tiempos de conflictos internos y amenazas externas. Sin embargo, David logró reunir al pueblo bajo un solo estandarte, algo que solo un líder con visión y determinación podría haber logrado. Estableció Jerusalén como la capital unificada de Israel, unificando así tanto el reino político como espiritual. Jerusalén no solo se convirtió en la ciudad de David, sino también en el corazón de la nación, un lugar de unidad, paz y prosperidad.
Más allá de sus logros políticos y militares, David es conocido por su profunda relación con Dios. La Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Este carácter espiritual lo hizo destacar en una época de turbulencia, donde las figuras de poder a menudo eran percibidas como dictadores o simplemente hombres de guerra. David, en cambio, fue un rey que buscaba la guía divina en cada paso que daba, y a través de sus luchas, sus victorias y sus derrotas, pudo encontrar el propósito divino en su vida. Su conexión con Dios se plasmó en una serie de salmos que, no solo son un testimonio de su fe, sino también un reflejo profundo de su alma. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Estos salmos no solo expresan su gratitud y su fe inquebrantable, sino también su dolor, su arrepentimiento y su necesidad de perdón. Muchos de estos salmos siguen siendo un pilar de la literatura espiritual y un recurso vital para la oración. En el ocaso de su vida, David enfrentó una serie de desafíos que no solo pusieron a prueba su liderazgo, sino también su fe. El rey que había unido a las tribus, que había expandido las fronteras de Israel y que había establecido la alianza con Dios, comenzó a ver cómo sus decisiones pasadas influían en su reinado. Las complicaciones familiares, los conflictos políticos internos y la decadencia de su salud lo llevaron a una etapa de vulnerabilidad, lo que obligó a su familia a proporcionarle cuidados especiales en sus últimos años. Este periodo en la vida de David es menos conocido, pero es fundamental para comprender la humanidad detrás de este rey tan venerado. David, quien alguna vez había sido el joven pastor que derrotó a Goliat y el rey conquistador que unificó las tribus de Israel, ahora se encontraba frente a un espejo que reflejaba la fragilidad propia de la vejez. El gran líder que había consolidado un reino y había llevado a su pueblo a muchas victorias, ahora sentía el peso de los años. La energía que antes lo caracterizaba ya no era la misma, y lo que alguna vez fue una figura imponente, ahora se veía vulnerable, incapaz de mantenerse caliente incluso con montones de cobijas. Su cuerpo ya no respondía como solía hacerlo, y en su debilidad física, también comenzaba a sentirse la proximidad de la muerte. El envejecimiento de David no solo lo hizo más susceptible a las enfermedades, sino que también afectó su capacidad para liderar. Mientras su salud decayó, el reino se encontraba en medio de una de las crisis más profundas de su existencia, la cuestión de la sucesión. La lucha por el trono estaba comenzando a desbordarse, y Adonías, uno de sus hijos, creía que era su momento para tomar el lugar que le correspondía. Este hijo, nacido de la esposa de David, Agit, se vio a sí mismo como el candidato más adecuado para gobernar, y comenzó a buscar seguidores entre los nobles y oficiales del reino, pretendiendo que el trono fuera suyo por derecho. La tensión en la corte de David creció a medida que Adonías reclutaba partidarios, lo que ponía en riesgo la estabilidad de todo lo que David había construido. El reino estaba al borde del caos, y aunque David estaba atrapado en su propia fragilidad, la pregunta sobre quién sería su sucesor se hacía cada vez más urgente. En este contexto tan delicado, los sirvientes del rey tomaron una decisión práctica pero llena de simbolismo. Sabían que David necesitaba calor físico, pero más aún, necesitaba sentirse rodeado de cariño y confort en sus últimos días. Así fue como se hizo necesaria la elección de una joven que no solo ofreciera calor, sino que fuera capaz de transmitir una sensación de paz y atención durante sus noches solitarias y frías. Abisag, una joven sunamita, fue seleccionada para este rol de cuidado. Su belleza no solo era notable por su apariencia, sino también por la serenidad que transmitía. No solo era conocida por su atractivo físico, sino que también tenía una reputación de ser una mujer sabia, capaz de llenar el vacío emocional que la enfermedad de David había creado. Al ser traída al palacio, Abisag asumió un papel mucho más complejo que el de simple cuidadora. Aunque su tarea principal era proporcionar calor físico al rey durante sus noches de debilidad, su presencia también representaba una especie de refugio emocional en medio de la tormenta política que azotaba el reino. David, ya en su vejez, necesitaba más que una enfermera, necesitaba compañía, alguien que pudiera acompañarlo en su vulnerabilidad sin exigir nada a cambio,
alguien que le devolviera un poco de la dignidad que el paso del tiempo le había arrebatado. La Biblia nos presenta a Abisag en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 2 a 4, donde se menciona que fue buscada por sus siervos para ocupar este puesto tan significativo. Por eso, sus siervos le dijeron: busquen para el rey, mi señor, una joven virgen que esté a su servicio. Ella se acostará en su regazo y lo calentará. Así que buscaron por todo Israel una joven muy hermosa y encontraron a Abisag, la sunamita, a quien llevaron al rey y la pusieron en su presencia. Este acto, aunque aparentemente sencillo, refleja la profunda humanidad de David y la necesidad de ser atendido y cuidado en sus últimos días. Pero detrás de esta figura de cuidado físico, se esconde también un simbolismo que vale la pena explorar. En una corte llena de intrigas, traiciones y luchas por el poder, Abisag se convierte en el símbolo de lo que David había perdido: el control de su propio destino y la tranquilidad de saber que su linaje continuaría de manera pacífica. La intervención de esta joven en su vida fue más que un acto de compasión, fue también una representación del despojo de poder que el rey experimentaba. En esos últimos días de su vida, David ya no podía gobernar por sí mismo, y Abisag, sin saberlo, desempeñaba un papel crucial en el cierre de un ciclo. La figura de Abisag, la joven sunamita, cobra una relevancia aún mayor cuando observamos el contexto de las tensiones políticas que rodeaban el último tramo del reinado de David. Aunque su presencia en la corte inicialmente parece estar limitada a un acto de servicio personal hacia el rey, la verdad es que Abisag se convierte, sin quererlo, en un peón dentro de un tablero de ajedrez mucho más grande, donde los intereses de poder, lealtades y aspiraciones se entrelazan. Su belleza y sabiduría no solo la hicieron destacar, sino que también la convirtieron en un símbolo de lo que estaba en juego: la estabilidad del reino. El acto de traer a Abisag al palacio no fue una decisión trivial. David, en su vejez, no solo necesitaba cuidados físicos, sino también una figura que pudiera mantener la paz y la tranquilidad en un tiempo lleno de intrigas y manipulaciones. Sin embargo, lo que comenzó como una medida de compasión para un hombre debilitado por los años se transformó en un catalizador para los conflictos de sucesión que ya se cernían sobre la familia real. Al ser vista como un elemento de importancia dentro de la corte, la presencia de Abisag se convirtió, sin que ella lo supiera, en una pieza clave para aquellos que deseaban reclamar el trono. Adonías, al darse cuenta del papel potencial de Abisag en la corte, no tardó en aprovecharse de la situación para fortalecer su propio reclamo al poder. Si bien el rey David aún estaba vivo, su incapacidad para gobernar de manera efectiva lo hacía cada vez más vulnerable, y Adonías lo sabía. En un acto de desdén por la voluntad de su padre, Adonías organizó una especie de autoproclamación, convirtiéndose en rey ante su propio círculo de seguidores. Al atraer a figuras de gran influencia, como Joab, el comandante del ejército, y Abiatar, el sumo sacerdote, Adonías buscaba consolidar una base de poder que, pensaba él, lo llevaría a tomar el control total del reino. Sin embargo, esta acción desafiante e imponente no pasó desapercibida para aquellos que aún le eran leales a David. A medida que las noticias sobre las maniobras de Adonías se extendieron, se creó un ambiente de desconfianza y desestabilización. Para muchos en la corte, la proclamación de Adonías como rey era un acto de traición que atentaba contra el orden establecido por David, cuyo liderazgo había sido inquebrantable durante tantos años. En este clima de incertidumbre, Betsabé, la madre de Salomón, se dio cuenta de que el futuro de su hijo y de la dinastía de David podría estar en peligro. A pesar de su posición como madre de uno de los príncipes más poderosos del reino, ella sabía que la lucha por el trono sería feroz y que debía actuar rápidamente para asegurar el legado de su hijo. Con determinación, Betsabé buscó a Natán, el profeta que había sido el consejero más cercano a David, para informarle sobre las acciones de Adonías. Natán, sabiendo que este momento era crucial para el futuro de Israel, entendió que no solo era importante detener el ascenso de Adonías, sino que debía asegurarse de que el plan divino para la sucesión se cumpliera. La tensión alcanzaba su punto máximo. La decisión de quién sería el próximo rey no solo dependía de la fuerza política, sino también del mandato de Dios, que había prometido que el reino de David perduraría a través de su descendencia. Mientras tanto, en la corte de Adonías, se llevaba a cabo una ceremonia que pretendía legitimar su ascenso. La ostentosa fiesta de coronación, llena de banquetes y celebraciones, era un acto de consolidación de poder. No obstante, este festín estaba teñido de una profunda ironía. Mientras Adonías celebraba su aparente victoria, el reino de Israel se encontraba al borde de una crisis de sucesión. El trono, que durante tanto tiempo había sido símbolo de unidad, ahora se convertía en un terreno fértil para las divisiones y los conflictos. En un momento crucial en la historia del reino de Israel, Natán, el profeta, orquestó un plan para garantizar que Salomón, hijo de Betsabé, fuera coronado como rey. La promesa que David le había hecho a su esposa Betsabé, de que su hijo Salomón sería el sucesor al trono,
estaba en juego. Esta promesa había sido registrada en el Antiguo Testamento, específicamente en el primer libro de Reyes, como un pacto sagrado entre el rey y Dios. David, ya debilitado por la edad, no estaba en condiciones de liderar activamente los asuntos del reino, pero su palabra era un compromiso divino. Natán, consciente de la urgencia del momento, se acercó a Betsabé y le recordó lo que estaba en juego. Le informó sobre las acciones de Adonías, quien, sin el consentimiento de David, se había autoproclamado rey, y le propuso un plan. Era necesario actuar con rapidez para asegurar que la voluntad de David se cumpliera, que Salomón fuera el siguiente en ocupar el trono. Natán se ofreció a hablar directamente con David, a recordarle su promesa y a garantizar que la sucesión fuera clara y legítima. Betsabé, comprendiendo la magnitud del momento, estuvo de acuerdo con el plan y se comprometió a seguir las indicaciones del profeta. Juntos, se presentaron ante David y le recordaron su juramento de que Salomón sería el sucesor legítimo. Ante la urgencia de los hechos, David, sin vacilar, actuó de inmediato. A través de un acto solemne y sagrado, ungió a Salomón como el nuevo rey de Israel. Con esta proclamación, David aseguraba que el linaje de la dinastía continuaría bajo su voluntad. La noticia de la coronación se extendió rápidamente, causando una gran conmoción en la corte. Los seguidores de Adonías, al darse cuenta de que su candidato no era el elegido por David, huyeron, temerosos de las represalias que podrían venir. El conflicto por el trono, sin embargo, no terminó con la proclamación de Salomón como rey. La tensión seguía latente en el aire. Adonías, sabiendo que sus aspiraciones de poder habían sido destronadas, buscó una salida, se acercó a Salomón en busca de gracia, rogando por su vida. En un principio, Salomón, reconociendo la situación, prometió que Adonías no sufriría castigo, siempre y cuando se comportara de manera apropiada. Parecía que, en su corazón, Salomón quería dar una oportunidad a la paz y a la reconciliación, buscando consolidar su reinado sin sangre innecesaria. Pero, como ocurre en los juegos de poder, una pequeña acción podría desencadenar consecuencias de gran magnitud. Adonías, sin aprender de sus errores, intentó hacer algo que el joven rey interpretó como un desafío directo. Pidió casarse con Abisag, la sunamita que había cuidado de David en sus últimos días. Este acto, aparentemente inocente, fue visto por Salomón como un acto de traición. Adonías no solo estaba buscando asegurar su posición, sino también intentar afirmar su autoridad, al tratar de unirse a una mujer que había sido parte del círculo más íntimo de David. Para Salomón, este acto representaba una amenaza directa a su propia legitimidad como rey. Salomón, sintiendo que su reinado podría estar en peligro, decidió tomar medidas drásticas. La amenaza de Adonías no podía ser ignorada, y el joven rey dictó su sentencia: Adonías debía morir. La orden fue dada, y el que había sido una vez el hermano mayor, el hombre que se había autoproclamado rey, terminó pagando el precio por su desafío al nuevo monarca. Salomón, con su sabiduría, estabilidad y firmeza, logró consolidarse como uno de los reyes más notables de Israel. Dio continuidad al reinado de su padre, David, y estableció una era de prosperidad y expansión para el reino. Durante su mandato, Israel experimentó una paz y una influencia sin precedentes, un periodo dorado marcado por el esplendor, la riqueza y la construcción del Templo de Jerusalén, que se convirtió en uno de los proyectos más ambiciosos de su reinado. Sin embargo, mientras Salomón avanzaba con firmeza en su gobierno, algunos aspectos de su corte, como la figura de Abisag, fueron quedando relegados al olvido en la narrativa bíblica. Ella permaneció en el palacio, pero su relación con el rey cambió drásticamente. Abisag, aunque aún presente, no desempeñó un papel político en el gobierno de Salomón. Su figura se desdibujó, y su historia se convirtió en algo secundario, una sombra en comparación con los grandes eventos y personajes que marcaron este periodo. La narrativa bíblica se concentra en los eventos clave de Salomón, su sabiduría, la construcción del templo, su gobierno y las relaciones que configuraron el destino de Israel. Pero la presencia de Abisag, aunque en silencio, invita a los lectores a mirar más allá de los personajes centrales y explorar las entrelíneas de la historia. Nos recuerda que la Biblia, en su riqueza espiritual, está llena de lecciones profundas que a menudo se encuentran en personajes aparentemente secundarios. Al hacerlo, se nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre el cuidado, la lealtad y la fidelidad en nuestras propias vidas. Abisag es vista, sobre todo, como una figura que representa la ternura, la compasión y el cuidado, especialmente en un momento tan vulnerable como el de la vejez de David. Su función de cuidar al rey anciano y frágil es un reflejo de la importancia de la compasión en la vida humana, particularmente hacia aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Esta lección, además, puede ser vista como un símbolo del amor y la preocupación que Dios tiene por sus hijos, cuidándolos en sus momentos de debilidad y necesidad.
La lealtad de Abisag hacia David, a pesar de los complicados y turbulentos momentos políticos que se vivían en la corte, subraya una verdad importante: la fidelidad en las relaciones humanas y, por extensión, en nuestra relación con Dios. Así como Abisag permaneció fiel a David, los fieles son llamados a mantener su lealtad a Dios en todas las circunstancias de la vida. La lealtad a Dios, incluso en momentos de dificultad y confusión, es fundamental para una vida espiritual sólida. Abisag, al servir con dedicación y sin esperar recompensas políticas o personales, se convierte en un modelo de fidelidad, un recordatorio de que en el reino de Dios, lo que importa no es la posición, sino la voluntad de servir con un corazón sincero. Si has llegado hasta aquí, es probable que hayas disfrutado del contenido. Por ello, te invito a que te suscribas al canal y dejes en los comentarios qué tema te gustaría ver en el próximo video. Te mando un abrazo y que Dios te bendiga.